Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. La educación es primordial para proteger la democracia, pues la ignorancia es fácil pasto para sus depredadores. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy viernes 13 de febrero de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Noticias de Hispanoamérica. Aunque el secretario de Energía, Christopher Wright, se reunió directamente con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sus declaraciones mantienen la línea de Washington de no otorgar un reconocimiento diplomático formal o pleno al actual gobierno de Venezuela. Bloomberg informa que Venezuela otorgará más bloques de perforación de petróleo a Chevron y Repsol, mientras la administración Trump impulsa a compañías privadas a reconstruir el sector energético de la nación. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha exigido a Cuba el retorno inmediato del avión matrícula YB-3016, un activo de $60 millones propiedad de Conviasa, que la tiranía castrista usaba como taxi personal gratuito para sus giras de lujo, para integrarlo de lleno a la flota presidencial o de transporte diplomático venezolano, limitando la libre disposición que tenía La Habana sobre el equipo. Venezuela parece estar priorizando la recuperación de sus activos críticos ante el cerco financiero internacional, reduciendo los subsidios operativos directos que antes otorgaba a Cuba en materia aeronáutica. Médicos de hospitales públicos de Ecuador exigieron al gobierno asumir de manera objetiva y realista la prioridad de la salud pública, al advertir que el sistema atraviesa una crisis por falta de medicamentos, insumos, equipos y presupuesto. En Argentina, el mileísmo logró lo que fracasó durante la gestión de Mauricio Macri en 2017, la aprobación de una reforma laboral, la cual naufragó entonces entre protestas sindicales y violencia en las calles. La Casa Rosada pasó una prueba difícil al conseguir la aprobación con holgura en el Senado de un proyecto no exento de resistencias. Agentes de México y Estados Unidos incautaron 188 bultos con toneladas de cocaína en aguas internacionales a través de la Armada de México en funciones de guardacosta. En México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana declaró que se presume que los 10 mineros que fueron secuestrados en Sinaloa habrían sido confundidos con integrantes del grupo criminal Los Mayos, rivales de los Chapitos. Hasta el momento se han identificado los cuerpos de 5 de las víctimas entre los restos que fueron encontrados en una fosa clandestina cerca del lugar donde fueron secuestrados. Y aún hay más cuerpos por identificar. El ministro de Defensa colombiano ordenó blindar la seguridad del presidente Petro ante graves planes de magnicidio, tras denuncias de intentos de atentados con misiles y ataques aéreos. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional atacó con drones y explosivos la base militar San Jorge, ubicada en el municipio de Saravena, en el departamento del Arauca, fronterizo con Venezuela. Cuba y Camboya apuntan a reforzar cooperación en el sector turístico. Rara cooperación, porque Cuba carece de turistas con dinero y la economía de Camboya es muy sensible a las políticas comerciales de Estados Unidos, su mayor mercado de exportación. El gobierno de Estados Unidos cerró abruptamente la oficina de la Administración para el Control de Drogas en República Dominicana, luego de que un supervisor fuera arrestado como parte de una investigación sobre el abuso de un programa estadounidense de visas para informantes confidenciales. Noticias de Washington, D.C. La fiscal Pat Bondi informó que en 2025
el FBI arrestó a más de 1.700 depredadores sexuales y logró identificar 2.700 víctimas de explotación. Además, fueron cerradas millones de páginas vinculadas a redes de pedrastia en uno de los mayores operativos federales contra el abuso infantil en la historia reciente de Estados Unidos. El presidente Trump firmó ayer una orden ejecutiva de alto impacto que ordena al Pentágono utilizar el presupuesto de defensa para revitalizar la industria del carbón, usando su energía para las bases militares e instalaciones críticas. El presidente argumenta que el carbón es esencial para la seguridad nacional al ofrecer una fuente de energía constante frente a la supuesta intermitencia de las energías renovables. Grupos ambientalistas que ya han anunciado desafíos legales que probablemente terminarán en la Corte Suprema, estiman que esto podría costar a los contribuyentes entre 3 y 6 mil millones de dólares adicionales para 2028, debido a que el carbón es más costoso que las energías renovables. Simultáneamente, la administración ha desmantelado el marco legal que permitía a la Agencia de Protección Ambiental regular los gases de efecto invernadero, con el argumento de que esto reducirá el costo de los vehículos nuevos en unos $3,000 en promedio. El presidente Trump confirmó que invitará a gobernadores demócratas a la reunión anual en la Casa Blanca este viernes, aunque excluyó explícitamente a los gobernadores de Maryland y Colorado de la cena de gala posterior, calificándolos de no dignos. El presidente Trump continúa sugiriendo la posibilidad de retirarse del tratado trilateral con México y Canadá para buscar acuerdos bilaterales separados, una táctica que analistas ven como presión de cara a la revisión del tratado en julio de este año. Noticias de Maryland. Las noticias de Maryland están marcadas por el discurso del Estado del gobernador Wes Moore, quien ha posicionado a Maryland como un bastión de resistencia frente a las políticas federales de Washington, D.C. Moore denunció que el gobierno federal ha despedido a cerca de 25,000 trabajadores federales residentes en Maryland en el último año, siendo el estado más afectado del país por estos recortes. A pesar de un déficit proyectado, Moore presentó un presupuesto balanceado de 14,000 millones para Medicaid y prometió no subir impuestos ni tarifas a los ciudadanos bajo el lema de hacer más con menos. Aseguró que Maryland está preparado y coordinado para proteger los derechos constitucionales de sus ciudadanos frente a lo que llamó ataques implacables desde la Casa Blanca. Ha causado gran conmoción la noticia de una madre hispana en Maryland que, tras ser detenida por ICE y enviada a Nueva Jersey, recibió la noticia de la muerte de su hijo de 15 años sin poder despedirse de él. Noticias de Virginia. Los residentes del norte de Virginia han visto sus facturas aumentar hasta $255 mensuales debido a la demanda masiva de electricidad de los centros de datos de inteligencia artificial. Se debate una propuesta para que empresas como Amazon y Google paguen una tasa de impacto mayor, aliviando la carga de los clientes residenciales de Dominion Energy. A pesar de las tensiones, Google mantiene su plan de invertir $9,000 millones adicionales en el estado este año para expandir su infraestructura de nube. Noticias federales. De acuerdo con proyecciones recientes de la Oficina de Investigación Económica y Demográfica de Florida para febrero de 2026, la pérdida de ingresos no se contaría en millones, sino en miles de millones de dólares si se llegara a aprobar la eliminación total de los impuestos a la propiedad para viviendas principales. Florida propone penalizar filmar redadas de ICE. La propuesta busca clasificar como delito menor de primer grado el hecho de grabar o fotografiar un operativo de ICE si el oficial considera que la presencia del civil o su cámara está interfiriendo con la seguridad del perímetro o la privacidad de los detenidos.
Un globo estratosférico especial diseñado para la vigilancia del espacio aéreo fue lanzado sobre el estrecho de Florida, cerca de Cayo Hueso, y opera actualmente a baja altitud. El globo eleva radares de alta potencia que superan la curvatura de la Tierra, permitiendo detectar aeronaves que vuelan a ras del agua o embarcaciones pequeñas en un radio de hasta 322 kilómetros. El globo se encuentra a solo 145 kilómetros de La Habana. Fuentes de inteligencia sugieren que el objetivo es monitorear posibles movimientos militares y la interceptación de comunicaciones en la isla. El cierre del espacio aéreo en el Aeropuerto Internacional de El Paso fue resultado de pruebas realizadas por las Fuerzas Armadas estadounidenses con una tecnología que puede ser utilizada para derribar drones. Las pruebas se estaban llevando a cabo en las proximidades del aeropuerto en Texas, lo que suscitó la preocupación de la Administración Federal de Aviación, que respondió emitiendo un aviso de restricción temporal de vuelos. El amplio operativo migratorio en Minnesota, que provocó detenciones masivas, protestas y 2 muertes, ha llegado a su fin, anunció este jueves el zar de la frontera, Tom Homan. Como resultado de nuestros esfuerzos, Minnesota es ahora un estado menos santuario para los delincuentes, expresó el funcionario. 6 personas fueron rescatadas tras el vuelco de una embarcación en Santa Cruz, California. El fuerte oleaje dejó a las víctimas en el agua la mañana del sábado. Equipos de rescate marino, salvavidas, parques estatales y hasta ciudadanos en tablas de surf ayudaron a salvar a las personas, todas del mismo núcleo familiar. Noticias internacionales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Semidey te la hará realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. Vladimir Putin ha sido explícito. Si Estados Unidos concreta el despliegue de misiles como el Tomahawk, el SM-6 y nuevas armas hipersónicas en suelo alemán, que es una respuesta a los misiles Iskander rusos en Kaliningrado, Rusia desplegará sus propios sistemas de ataque de corto y medio alcance en puntos estratégicos que puedan alcanzar capitales y centros de mando europeos. Aunque los misiles estadounidenses previstos para Alemania son convencionales, no nucleares, Rusia ha advertido que estos sistemas son duales. Esto implica que Moscú tratará cualquier despliegue como una amenaza potencial nuclear, ajustando su propia doctrina de disuasión en consecuencia. Las instalaciones militares en Alemania que albergan estos misiles pasarán a ser objetivos prioritarios para las fuerzas de misiles rusas. La OTAN inició la misión Centinela del Ártico para reforzar su presencia militar en la región tras alcanzar un acuerdo orientado a reducir la tensión interna surgida por el interés del presidente Trump en adquirir Groenlandia. Rusia ha entregado a Argelia sus primeros Sukhoi Su-57E, la versión de exportación del caza furtivo más avanzado de Rusia. Se estima que el acuerdo es por un lote de 14 aeronaves, rompiendo el monopolio de tecnología furtiva que antes solo tenían Estados Unidos con los F-35 y China con los J-20. El ejército ruso ha sufrido un golpe tecnológico masivo tras perder el acceso a las terminales de Starlink, que operaban de forma ilícita en el frente de Ucrania. Este apagón digital no es un fallo técnico aleatorio, sino el resultado de una operación coordinada entre el Ministerio de Defensa de Ucrania y SpaceX para solucionar el problema de las terminales contrabandeadas por Rusia, que compraban a través de terceros países. Se implementó un sistema de lista blanca. Solo las terminales registradas y verificadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen permiso para conectarse a la red satelital en las zonas de conflicto. El impacto ha sido descrito por analistas militares y blogueros rusos como una catástrofe operativa
debido a la dependencia que Rusia había desarrollado. El Estado Mayor ucraniano confirmó la destrucción de un almacén en Rostov, en Rusia, con cerca de 6.000 drones enemigos, lo que supone un respiro temporal para las defensas de la primera línea. El presidente iraní se disculpa públicamente por la represión de las protestas y envió un mensaje claro a los Estados Unidos. El Estado se avergüenza ante su pueblo, niega que Irán busque armas nucleares y acepta verificaciones internacionales. Un gesto de distensión mientras Israel aumenta la presión diplomática. Alemania ha anunciado el envío de 5 interceptores PAC-3 adicionales y busca convencer a otros países para llegar a un total de 30, con el fin de proteger las ciudades ucranianas del frío extremo y los apagones. Italia enfrenta un ciberataque cada 5 minutos. Durante el año 2025, Italia enfrentó 116.498 ciberataques, a razón de 2.249 semanales y uno cada 5 minutos, con una frecuencia superior en un 17% a la media mundial. Italia da un paso al frente contra contenidos ideológicos en las escuelas para evitar confusiones tempranas y ser garantía de un entorno educativo neutral. China planea represalias contra Francia en caso de que apoye a la Unión Europea en la imposición de aranceles sobre sus productos. El presidente electo de Portugal, António José Seguro, declaró que no permitirá que la seguridad se confunda con la xenofobia, ni el orden con la exclusión. Portugal es históricamente una nación de migrantes, un pueblo que sabe lo que significa cruzar fronteras en busca de una vida mejor. El gobierno de Italia aprobó un nuevo proyecto de ley que refuerza los instrumentos para combatir la inmigración ilegal y prevé una gestión más rigurosa en los flujos migratorios. Francia está haciendo historia al llevar una fábrica de drones al frente, imprimiendo tecnología 3D en un remolque móvil, produciendo hasta 10 drones por hora cerca de zonas de combate. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia.
Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV.